en Primera de Samuel, capítulo 30. ¿Lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 30, a partir del versículo 1. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y había asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Y dice la palabra de Dios: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoa jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Camel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Saben que yo estoy predicando acerca de los personajes bíblicos, y en este caso nos hemos detenido un poco en la vida de David, de Saúl, y en este caso hace 2 semanas hablamos de, no sé si ustedes se recuerdan de qué hablamos, ¿no? ¿Sí? ¿No? De la Biblia, de Saúl. Y en esta oportunidad volvemos a hablar de David. ¿Saben? Todos conocen y hemos estudiado que David amaba a Dios. Dios amaba también a David. Pero, a pesar de todas estas cosas, de que Dios le amaba y él amaba a Dios, y que era de bendición para muchas personas, ¿saben? Lamentablemente David cometió ciertos errores en su vida. No dejó de amar a Dios, pero se despistó y cometió errores. Y estos pasajes que acabamos de leer es uno de ellos. El contexto de David, si analizamos, si recordamos, de hecho en 1 Samuel 27 nos habla de que David estaba siendo perseguido por Saúl. Saben que pasó buena parte de su vida huyendo de Saúl, de su enemigo, porque quería acabar con él. ¿Saben qué error cometió? No se le ocurrió otra cosa peor que aliarse con los enemigos del pueblo de Israel. En el capítulo 27 nos habla, se lo comento por el contexto para que lo tengamos en cuenta, tomó decisiones erradas, buscó ayuda en los filisteos. Fue a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad, y buscó ayuda y le dijo: échame un cable. Y él le dijo: sí, cómo no. Pero llegó un momento puntual de su vida que le dijo: bueno, pero vamos a tener que luchar contra el pueblo de Israel, ¿te apuntas? Y él tragó grueso y dijo: bueno, sí, ya que estoy aquí, pero bueno, dame una tierra. Entonces le dio una tierra para que habitara, que fue Siclag, y en medio de esas, de que luchó, mientras que vivió allí 1 año y 4 meses, David iba a enfrentarse, fue llamado hasta guardaespaldas, lo ascendieron, fue nombrado guardaespaldas del rey. Pero en todas estas cosas, los principales de los filisteos, de sus enemigos, en el sitio donde él estaba viviendo, le dijeron: no, de ninguna manera, David no va con nosotros a la guerra contra Israel. ¿Por qué? Porque sabemos que él era de Israel, pero ahora está con nosotros, no sabemos si nos va a traicionar. Entonces es preferible que él se vaya, despídelo, le dijeron a Aquis. Y eso fue lo que hizo Aquis, lo despidió. Hasta que finalmente él fue no solo desechado por David, rechazado por el pueblo, despedido como guardaespaldas, y ahora por los filisteos. Y los pasajes que acabamos de leer
es cuando a él le toca volver a su tierra, a Ziklag, porque no lo dejaron ir a la guerra. Dios dio la vuelta a todas las circunstancias y a las situaciones para que no luchara contra el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan que hace 2 semanas hablamos de eso? De que el pueblo se reunió para acabar con Israel, pero Saúl, que estaba angustiado y se quitó la vida. Bueno, aquí nos situamos en los versículos que acabamos de leer, y ellos volvían, dice que junto con sus 600 hombres, al tercer día, volvieron a la tierra donde habitaban. Y agotados, estaban ansiosos de ver a su familia, pero el panorama que se encontraron cuando llegaron a su casa fue desolador. No se esperaban encontrar lo que se encontraron. Lo acabamos de leer. Los de Amalek habían invadido el Negev y al Ziklag y habían asolado, es decir, destruido todo lo que estaba por ahí. Devastaron, derribaron, atacaron ese sitio, esa zona, y lo quemaron todo. A todo le prendieron fuego, excepto no acabaron con las vidas de los que estaban allí. Se llevaron cautivos a las mujeres, desde el menor hasta el mayor, y cuando vio David ese panorama y los suyos, se echaron a llorar amargamente, es decir, intensamente, dice la palabra de Dios. ¿Saben? Lo maravilloso que encontramos en la palabra de Dios es que los grandes hombres de Dios, sí es cierto que nos revela sus virtudes y sus victorias, pero no nos esconde sus desgracias, sus derrotas, sus errores. ¿Saben? Si ustedes ven o si pueden leer algún libro de algún escritor o de alguna persona famosa, no se nos dice mucho sus errores. Siempre se exalta lo que hizo bueno, pero no se nos dice sus flaquezas, sus derrotas. Y en este caso la Biblia no nos los esconde, y eso es lo maravilloso que podemos encontrar en la Biblia. Los aciertos se nos dice de David, pero también este fracaso, las derrotas, las equivocaciones. Por eso yo quiero compartir con ustedes 3 cosas sencillas que podemos aplicarlas a nuestras vidas cada día, y que si la tenemos en cuenta podemos vivir una vida cristiana diferente. Lo primero que yo quiero compartir con ustedes es lo que salta a la vista. David se equivocó. David metió la pata. El escogido, el ungido de Dios, se equivocó. Amaba a Dios. Dios le amaba también a él. Había sido escogido como sucesor de Saúl, pero metió la pata. Cometió ciertos errores. Uno de ellos no solo fue aliarse con el enemigo, sino también que en este caso, en vez de salir a la batalla con 600 hombres, ese fue su error. Hubiese dejado, o tenía que dejar, o debió dejar hombres de guerra para que protegieran a su familia, para que protegieran a su pueblo, pero no lo hizo. Se llevó a todos los hombres a la batalla y dejó a su familia desamparada, desolada, sola, y pagó las consecuencias. En vez de haber dejado a algunos para que cuidaran a su pueblo y a las familias del ejército, los dejó solos, los dejó sin hombre. Y los de Amalek, ¿qué hicieron? Aprovecharon la oportunidad y acabaron con todo. No les quedó nada. De hecho, cuando llegaron solo les quedó lo opuesto. David, el siervo de Dios, se equivocó. No fue la excepción. Desamparó a los suyos y se alió también con el enemigo en su momento. Pongámonos en la situación de David. ¿Se imaginan el cargo de conciencia que debió tener por abandonar a los suyos, por abandonar a su familia? La tristeza que eso le produjo, terrible. A sus amigos, a quienes les acompañaban día a día, perdieron todo. Perdieron su familia, sus hijos, sus esposas. Le quemaron todas las pertenencias. Solo tenía lo que llevaban puesto. Pongámonos en situación. Imagínense que ustedes, cada uno de ustedes, lleguen a casa hoy y se encuentren la puerta medio abierta. Ya empezamos a oler raro, ¿no? Y cuando entran a la casa, se la encuentran vacía.
Y no solo vacía, destrozada. Lo poco que tienen o lo mucho que tienen, destrozado. ¿Por qué? Porque se despistaron, viven en una zona peligrosa y les desvalijaron la casa. ¿Se imaginan que les pase eso? ¿Se imaginan que por un error que cometan ustedes, que dejen una ventana abierta o una puerta abierta, o el perro no esté para cuidar, se le lleven todo? ¿Cómo se quedarían? Asustados, desconcertados, tristes, atónitos. Así estaba David. Una escena muy fuerte, cargo de conciencia terrible. ¿Saben? Él estaba muy triste, no solo por los de los amigos, por los que lo acompañaban en el ejército, sino también por su propia familia. Estaba solo y sus compañeros también. David se equivocó. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo hoy? ¿O con ustedes? Muchísimo. ¿Saben por qué? Porque si lo pensamos bien y analizamos nuestras vidas, séanme sinceros, eso se puede cortar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que todos nos equivocamos a veces? ¿Verdad que nos equivocamos? Amén. Todos nos equivocamos. ¿Los niños se equivocan o los niños no se equivocan? ¿No? Mi niño dice que no se equivoca. Mi niño tan bueno. Todos nos equivocamos. Los niños también se equivocan. Los que no son tan niños también se equivocan. Los adolescentes, como nosotros, que estamos jóvenes. Nos equivocamos también. Todos y cada uno de nosotros nos equivocamos. Así como David. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Te has sentido alguna vez como David? Desconsolado, triste, angustiado como estaba él. ¿Has cometido algún error o has tomado alguna decisión en tu vida que te ha costado muy caro? A todos nos ha pasado. ¿Y a ustedes por allá les ha pasado eso? ¿Sí? Terrible. Todos y cada uno de nosotros podemos equivocarnos. Y nos equivocamos. Todos cometemos errores. A veces cuando hablamos no decimos lo que tenemos que decir. A veces callamos cuando tenemos que hablar, nos equivocamos. Decimos lo que no tenemos que decir. En fin, tantas cosas, tantos ejemplos que podemos poner de equivocaciones. Pero metemos la pata en muchas ocasiones. A veces somos imprudentes, no decimos lo correcto. A veces fallamos, como lo hizo David. Tomamos decisiones apresuradas que nos toca cargar con las consecuencias. David se equivocó. ¿Saben? Aunque pensemos en muchas ocasiones que nosotros somos perfectos, nos equivocamos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Se recuerdan Santiago 7? Que dice, Santiago 7 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nos equivocamos. A veces cometemos errores. Debemos reconocer que no somos tan perfectos como pensamos que somos. A veces nos equivocamos, pero quiero aclarar que a veces cometemos errores. Yo no estoy justificando el pecado. Es decir, hay muchas personas que piensan que como todos nos equivocamos, piensan que esto es una excusa o lo toman como justificación para practicar el pecado. No. Lo que quiero decir con esto es que a veces nosotros, como cristianos o como seres humanos, de vez en cuando nos equivocamos. No es que practicamos el pecado. ¿Lo entendemos? A veces cometemos errores. Nos equivocamos, así como David. ¿Y qué pasa cuando nos equivocamos? ¿Qué pasa cuando metemos la pata? Debemos sufrir, por desgracia, las consecuencias de nuestros errores. Y ese es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Primero, que David se equivocó, y lo segundo es que David se angustió. Sus errores tuvieron consecuencias. Consecuencias terribles. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 y 6 de 1 de Samuel 30, versículos que ya leímos. Dice, David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron. Dice, intensamente, como dice el original. Se lamentaron, tuvieron duelo, estaban en luto. Dice, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar.
¿Se imaginan estar en esa situación de angustia? Que les faltaron la fuerza, o sea, ya no tenían lágrimas para llorar. Terrible. Y dice el versículo 6 que y David se angustió mucho, es decir, estaba afligido, estuvo en mucho apuro, dice el original. Se angustió mucho porque el pueblo hablaba no de cualquier cosa, ¿saben qué? De apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Se recuerdan los jueves que estamos estudiando de qué? De la amargura. Yo no voy a tocar ese tema porque ya lo estamos tocando los jueves. Pero estaban en amargura de alma. Dice la palabra de Dios que pensaban en apedrearlo. Estaban hablando, vamos a matarlo porque este es el causante de todos nuestros males. Y hay que reconocer que a veces los errores cometidos, dependiendo de la gravedad o de la importancia, pueden llegar a angustiarnos como David. Pueden llegar a afligirnos, incluso a deprimirnos. David se angustió. La pasó terrible. ¿Cuántos de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, hemos estado en angustia por un error cometido? ¿Te ha pasado eso? Que empieza la taquicardia o que empiezas a ponerte nervioso, te desesperas, no sabes, no encuentras la salida. Eso le pasó a David. No es en todos los casos, pero el error de David tuvo consecuencias terribles, el dolor, la amargura, la desesperación de un pueblo que en menos de 3 días lo perdió todo. Pasaron de tenerlo todo a no tener nada. Terrible. Por error. Lo que consiguieron por años se les fue de las manos. Estaba todo en cenizas. Saben, estábamos viendo en un programa de televisión, parte de un programa, y hoy en día la gente sufre por estas cosas. Saben, el programa decía, lo voy a leer porque no lo recordaba, que dice el programa que estábamos viendo en el punto de mira, hay un programa de investigación, decía que en España, no sé si era el primero o el segundo país del mundo donde más se consumen medicamentos. El primero o el segundo, no recuerdo muy bien. Y donde también se consumen más ansiolíticos, más pastillas para la ansiedad. Dice, 3 de cada 5 personas, escuchen bien, 3 de cada 5 personas toman pastillas para calmar la ansiedad y para poder dormir. Terrible. El consumo de medicamentos en España aumentó exponencialmente, pasó de muy poco a demasiado en el tema cuando pasó el tema de la crisis hace algunos años. Curioso. La gente se angustia, la gente a nuestro alrededor se angustia. Toman decisiones erradas, se equivocan y se angustian, se deprimen. La angustia, el pánico, la desesperación, en muchas ocasiones puede tocar nuestra puerta. Nos pueden pasar por muchas razones, las malas decisiones, por el trabajo, por el no tener trabajo, por los problemas, incluso por las pruebas que pasamos cada día, la familia, las parejas, los hijos, los padres. Muchas razones pueden llegar a ponernos nerviosos, a angustiarnos. Todas y cada una de estas cosas no solo puede llegar a angustiarnos, sino que puede llegar a agravar la situación. Si recordamos los personajes bíblicos, se nos cuenta que Pedro también pasó por una situación similar. ¿Saben? Él negó al Señor 3 veces. Lloró amargamente. Terrible. Por eso debemos tener muchísimo cuidado, especial cuidado con las decisiones que tomamos. Porque si nos equivocamos, puede afectarnos no solo a nosotros, no solo a nuestro entorno, sino a nuestra relación con Dios. Debemos tener mucho cuidado.
La angustia puede robarnos la fe, puede robarnos la esperanza, puede robarnos la paz. Y esto es un tema que debemos tener en consideración hoy en día, porque puede afectarnos. No solo vemos en estos pasajes que acabamos de leer la tristeza, la angustia de David, sino por otro lado que los compañeros de viaje, esos guerreros que le acompañaban cada día, se volvieron contra él, se volvieron en contra suya. Dice la palabra de Dios que querían apedrearle. No solo sufrió por la angustia de no tener a su familia, de cometer un error, sino también el desprecio de las personas que le rodeaban. ¿Se imaginan? Querían apedrearlo, cometió un error y en vez de ayudarle o buscar alguna solución, ¡bah!, vamos a acabar con este. Terrible. El pueblo que le seguía a cada batalla se volvió contra él. Y por desgracia hay personas así hoy en día, que cuando ven a alguien que se cae o que se equivoca y está en el suelo angustiado, ¡buf!, y lo pisa y lo machaca más. Y debemos reflexionar cómo somos cada uno de nosotros. Cuando vemos a un hermano o alguna hermana que está angustiada o que tiene algún problema difícil, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos compadecemos de esa persona o lo hundimos más de la que está? Debemos reflexionar en estas cosas. El pecado no es deprimirse. El pecado no tiene tanto que ver con el angustiarse. En muchas ocasiones vamos a pensar que es normal, y puede que sea normal que nos deprimamos. Lo importante de estas cosas no es la depresión en sí misma, o la angustia en sí misma, o el problema en sí mismo, sino nuestra actitud, el no quedarnos a vivir en la depresión, en la ansiedad, en la angustia o en el problema. Eso sí es malo. Lo importante de los pasajes como estos no solo son los errores, no solo son las equivocaciones, no es la angustia, sino qué hacemos con esas situaciones. David se angustió mucho por el error cometido, pero no se quedó a vivir en la angustia. Y esto nos habla de que en muchas ocasiones vamos a tener dos opciones. Cometemos un error o nos quedamos a vivir en la angustia, a vivir en la desesperación, sin salida, que no vemos la salida, o hacer lo mismo que hizo David. Se levantó, se fortaleció. Y esto es el tercer punto que yo quiero compartir con ustedes. David buscó a Dios. David buscó a Dios. Es fácil. Muchas personas se estancan en el problema, en la ansiedad, en la angustia, y piensan suicidarse, quitarse la vida, quitarse del medio. Piensan que esto arreglará el problema, pero no, más bien traerá más problemas aún. Porque si lo hacemos, posiblemente sufriremos una eternidad con angustia. Podemos llegar a deprimirnos, podemos llegar a angustiarnos. Los problemas nos pueden ahogar en ciertas ocasiones. Pero, déjenme decirles algo. Hay salida. Hay solución. Hay esperanza. Se puede salir adelante. Sea cual sea el problema, sea cual sea la circunstancia por la que estemos pasando, se puede salir adelante. Se puede seguir adelante andando en el camino. Da igual lo grave o lo complicado del problema. Da igual hasta dónde hemos metido la pata. A lo mejor hasta aquí, o hasta por aquí, o hasta aquí. Pero incluso estando en el lodo cenagoso, Dios nos habla que si le buscamos realmente, podemos tener esperanza. Hay solución. Amén. Podemos buscar. David encontró la salida. David encontró el letrero de salida. ¿Y saben cuál fue?
su Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice, mas David se fortaleció en Dios, es decir, agarró fuerzas de Dios. Increíble. Versículos anteriores, de pasajes anteriores que hemos visto, dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. David estaba triste y angustiado. Pero ¿qué hizo David? Se echó a morir, salió corriendo, como muchos hacen, cambió el móvil. No. Buscó a Dios. Se fortaleció en Dios. Dice, se afirmó, se alentó, se animó. Dios fue su ayuda. Confió en Dios. Cobró ánimo, cobró fuerzas. Encontró el consuelo que necesitaba. Te amo, oh Dios, fortaleza mía. Señor, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, dijo el salmista en el Salmo 18. En 2 de Samuel habla lo mismo. Invocaré a Dios, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Pero en mi angustia invoqué a Dios y clamé a mi Dios. Y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. 2 de Samuel 22, del 1 al 7. Sé para mí una roca de refugio, dijo el salmista en el Salmo 71, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Salmo 71, 3. A pesar del error, de la equivocación, que David se equivocó, a pesar de su angustia, no se quedó en la angustia para vivir, no se abrazó de la angustia, se abrazó de la esperanza, se abrazó del Creador. ¿Y tú? Porque esto tiene que ver con nosotros. ¿A quién nos abrazamos nosotros? ¿Al problema? ¿A la desesperación? ¿Al que no sé qué voy a hacer? ¿Qué decisión tengo que tomar? Y hago esto, y hago lo otro. Muchos buscan refugio en el hombre. Es que el hombre, aquel es que tiene un contacto que ese sí que me va a ayudar. O no, es que aquel conoce a... Y nos olvidamos de que tenemos un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Mi escudo, mi Salvador. Sabemos de teoría que si buscamos a Dios, Él nos va a responder. Pero realmente estoy creyendo, cada uno de nosotros, de manera individual, está creyendo que Dios le escucha, que si buscamos auxilio en Él, le vamos a encontrar. Saben, yo lo he contado muchas veces, pero en un momento puntual de mi vida, cuando yo no conocía a Dios, cuando ya venía la noche, cuando se bajaba el sol, yo estaba angustiado. Porque en mi casa se practicó mucho la brujería. Y saben, era terrible. Se encendían y se apagaban las luces solas. Y yo estaba muy joven. Se abrían y se cerraban puertas. Sentía como la gente, como espíritus se sentaban a mi lado. Y eso era terrible. Ustedes no pueden saber, ustedes no se pueden imaginar la angustia que yo tenía. Yo lloraba cuando se bajaba el sol. 2 años estuve así. ¿Se imaginan? Ustedes no se pueden imaginar el estrés que eso produce. Pero saben, cuando conocí al Señor, me encontré con un pasaje que todos conocen. Y el pasaje dice, busqué a Dios y Él me oyó. Y me libró de todos los temores. No de algunos, de todos. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó. Y le oyó Dios. Y dice, y lo libró
de todas sus angustias. Por un lado, unos estaban amargados, unos estaban hechos polvos y querían apedrear a David. Pero por otro lado, estaba David, que clamó a Dios, buscó a Dios y se fortaleció en Él. Fue su roca, fue su salvación, fue su pronto auxilio en las dificultades. Él no se suicidó, no huyó del problema, no esperó que otros lo solucionaran, tomó la iniciativa y buscó a Dios. Consultó a Dios. Y eso es lo que debemos hacer hoy nosotros. Dios quiere que nosotros echemos, como dice la palabra, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Saben por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Hay problema difícil para Dios? ¿Muy complicado para Dios? Para nosotros humanamente sí. Pero para Dios no hay nada imposible. Y todos sabemos estas cosas. ¿Qué error has cometido que te ha llevado a la angustia? ¿En qué posición estás ahora mismo? ¿En el error? ¿Practicando el error? ¿O angustiado porque no sabes qué hacer? ¿O estás realmente buscando a Dios cada día? Y esto no quiere decir que nosotros hoy busquemos a Dios, hoy por emoción, sí, Dios, sí, te amo, pero mañana cuando venga el problema, nos venimos abajo otra vez. No. Dios quiere que nos fortalezcamos cada día en Él. Da igual las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Dios es más fuerte que esas circunstancias y nos puede dar la salida. Y aunque estemos en el valle de sombra de muerte, no debemos temer, porque Él, que es nuestra fortaleza, nos dará fuerza para seguir adelante. Amén. Busquemos a Dios. Es lo que Dios quiere. ¿Cómo hacemos esto? Sencillo, fácil. Cuando cometamos errores, cuando metamos la pata, ¿qué debemos hacer? Ir a Dios. Dios, reconocer que hemos metido la pata, porque el problema es que a veces nos equivocamos, pero no, es que fue Alejandra, porque es que por Alejandra es que yo... No. Si yo he cometido un error, ¿qué debo hacer? Ir a Dios, reconocer que cometí un error, que metí la pata, o si he fallado contra algún hermano o alguna hermana, ir a Él. Lo siento, metí la pata, me equivoqué, porque todos nos equivocamos. La voluntad de Dios es que no nos angustiemos. Por nada estéis afanosos. Dios conoce todas las cosas, contemos con Él. David contó con Dios. Y es lo que quiere que nosotros hagamos con Él. Que ayudemos a aquellos que tienen las manos caídas, que han cometido errores y que no se han podido levantar, que le echemos una mano. Es nuestra responsabilidad como cristianos cada día ir a la presencia de Dios y hacer lo mismo que hizo David, fortalecernos en Él. Pero ¿saben? Esto es una decisión que debemos tomar. Debemos tomar la firme decisión de cada día aferrarnos a la voluntad de Dios. Porque de lo contrario, volveremos al primer punto. Cometeremos errores. Practicaremos el pecado. Y esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que tomemos decisiones contando con Él. Que no lo hagamos solo. Porque así nos evitaremos dolores de cabeza. Que adoptemos la actitud correcta cuando cometamos errores. Busquemos primeramente a Dios y hagamos su voluntad. Es fácil. Un pequeño grupo de 600 hombres se fueron a la batalla, porque David le consultó a Dios y le dijo, bueno, ¿será que si vamos, nos los comeremos, como yo le digo a los niños, nos los comeremos con patata frita? Y Victoria decía, y con ketchup. Y nos los comeremos con patata frita y ketchup. Y Dios le dijo, sí, yo los entregaré en sus manos. ¿Y saben qué hicieron? 600 hombres se fueron a la batalla para rescatar lo que ellos mismos por error habían perdido. ¿Y saben qué hizo? 200 hombres estaban muy cansados y se quedaron en un sitio. Solo 400 hombres
fueron a la batalla, porque estos 200 estaban agotadísimos y estos otros 400 también, pero fueron fortalecidos en Dios. ¿Saben qué pasó? Rescataron a sus familias. Dios respondió y les dio la fortaleza para luchar a un ejército mucho mayor que ellos. Y consiguieron la victoria, porque Dios los fortaleció. Siguieron las instrucciones de Dios. Y Dios los fortaleció, los animó y siguieron adelante. ¿Saben por qué? Porque Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene fuerzas, al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. David, al pie de la letra, siguió las instrucciones de Dios. Y Dios los libró, les ayudó. ¿Se imaginan la alegría de David y los suyos? ¿Se imaginan la alegría que tenían sus familias, sus hijos e hijas? Tremenda. Vieron la esperanza en ellos. Dios les fortaleció. Por eso hoy yo quiero animarles. Da igual en el túnel, en el lodo cenagoso en que estemos. Arrepintámonos de nuestros pecados. Dios puede quitarnos nuestra angustia. A mí me la quitó. Por 2 años yo no podía dormir. Estaba como un zombie. Pero Dios me ayudó. Y hoy puedo decir que Dios es mi paz. Eché toda mi ansiedad sobre Él. Yo le dije, Dios, no puedo con esto. ¿Saben? Estaba tan desesperado que llegué a un punto de agarrar una botella de detergente y ponérmela en la boca, porque quería acabar con mi vida. No aguantaba la angustia. Terrible. De milagro no lo hice porque no conocía a Dios. Dios me protegió. Más adelante entendí que fue Dios quien me detuvo en no tragar ese detergente. Dios nos puede dar la fuerza para seguir adelante. Créanlo, Dios nos ayuda, Dios nos fortalece. Si buscamos a Dios, Él nos va a fortalecer, Él nos va a animar a seguir adelante, a no tirar la toalla. Muchos de nosotros hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestra vida. Pero ¿saben? Dios no quiere que nos estanquemos en los errores. Dios quiere que sigamos adelante, que nos arrepintamos. Hoy es Santa Cena, hoy celebramos la Santa Cena. Y el peor error que podemos cometer o que hemos cometido en nuestras vidas es alejarnos de la voluntad de Dios. Porque eso nos está angustiando o nos puede angustiar. Es lo peor que podemos hacer. Porque volveremos a caminos de locura. Dios quiere que nos volvamos a Él. Que a pesar en la situación en la que estemos, le busquemos. Le busquemos de todo nuestro corazón. Y Él enderezará nuestras veredas. Dice, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? ¿Seguiremos viviendo de la misma manera que antes de conocer a Dios o antes de venir a este lugar? Afanados, viviendo de error en error, culpando a los demás por nuestros errores, amargados de alma o angustiados por la desesperación de no encontrar salida. ¿Quién quiere vivir así? Yo no. No sé ustedes, pero yo no. Yo he decidido buscar a Dios. Yo he decidido tomar fortalezas en Dios, porque es el único camino que tenemos. El éxito en la vida cristiana es estar dependiendo 100% de Dios cada día. Da igual los problemas vendrán. Las dificultades van a venir. Los fantasmas del pasado vendrán y tocarán la puerta.
Pero es nuestra decisión el no angustiarnos y buscar la fortaleza en Dios o aferrarnos al pasado. Por eso vamos a ponernos en pie y busquemos el auxilio divino. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las dificultades. Dios nos ha hablado a cada uno, así como habló a mi vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Qué bonita la palabra, pero no, eso no va conmigo. No, yo no cometo errores, yo no me equivoco, yo no estoy angustiado, yo no tengo que tomar 20 pastillas, como decía una chica en ese programa, que tomaba 20 pastillas diarias para calmar sus dolores. Y no podía dejar de tomarlas. ¿Qué solución quieres para tu vida? ¿20 pastillas? ¿El suicidio? ¿La angustia? ¿La desesperación? ¿Error en error? ¿O fortalecerte en Dios? Yo quiero animarles a fortalecernos en Dios. A creer que Dios existe. A creer que Dios tiene la capacidad para cambiar mi vida, no la del que está al lado, mi vida, que es lo más importante. Vamos a orar. Alguien que quiera orar pidiendo a Dios que nos ayude a poner por obra esta palabra, a que nos ayude a confiar en Él cada día más. Gracias, Señor, porque cada vez nos enseñas, nos exhortas, pero también nos das dirección, Señor, y nos recuerdas a cada momento que eres tú la única fortaleza, Señor. Eres el único al que podemos ir en momentos de angustia, en momentos difíciles, Señor. Padre, que si nos equivocamos, tenemos que ir a ti, porque si seguimos de equivocación, de error en error, de dificultad en dificultad, vamos a terminar muriendo, vamos a terminar peor. Pero cuando vamos a ti, Señor, vemos la luz, vemos claridad, te vemos a ti, Señor, y eso debe llenarnos de gozo y de alegría. Padre, ayúdanos, Señor, queremos verte a ti, Señor, no ver las dificultades, sino verte a ti, Señor. Padre, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más? Padre del cielo, yo te agradezco la oportunidad que... Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra y también por tu obra. Tú nos dices por medio de la cruz y por tu bendito amor que por gracia te diste a nosotros, Señor. Ahora falta que nosotros te recordamos cada día, Señor. Confiemos en ti. Confiemos en que tú nos puedes cambiar cualquier situación que tengamos, Señor. Ya nos has dado la vida eterna, Señor. Por gracia, por tu amor, por tu bendición, por tanto y tanto amor que tienes hacia nosotros, Señor. Ahora resulta que nosotros tenemos que confiar en ti, Señor. Y no lo hacemos. A veces nos confundimos por una y otra cosa, Señor. Pero tú nos dices que tú estás ahí cada día para darnos la mano hasta el fin de nuestros días. Que tú estás aquí, Señor. Que tú nos puedes ayudar, que tú nos puedes cambiar. Que tú dices tu vida por nosotros, Señor. Ahora nosotros debemos dar nuestra vida por ti, Señor. Sino que ponemos excusas, ponemos muchas barreras, Señor. Pero tú viniste a libertarnos, Señor, a quitar toda angustia, todo ese agravio, todo mal en este mundo, Señor.
Tú venciste a la muerte y al mundo. Ahora falta que nosotros también confiemos en ti, Señor, de todo corazón. Yo te agradezco, Señor, por haber dado tu vida por mí, Señor. Por mí, por mis hijos, familia, por todo el mundo, por esta iglesia. Y ante todo por todo el que cree en ti, Señor. Porque dices que el que cree en ti será salvo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tus siervos que se esfuerzan cada día en hacernos entender un poquito más, porque andamos perdidos, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, por este amor y por todo lo que haces por todos nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hoy, como decía antes, celebramos la Santa Cena. Este es un tiempo que nosotros debemos reflexionar si hay en nosotros algo que impide el tomar estos símbolos que es la sangre y el pan y el vino, que son símbolos de la sangre y el cuerpo de Cristo. Esto lo hacemos porque queremos recordar al Señor Jesús, es un mandato que tenemos de Él, pero no debemos hacerlo a la ligera, no debemos hacerlo por hacer, sino que debemos reflexionar en nuestro camino, porque dice, para no tomar esta cena indignamente, debemos autoexaminarnos a nosotros. Si hemos cometido un agravio, si hemos cometido un error, si hemos pecado contra Dios o contra algún hermano, vamos a Dios, nos reconciliamos con Dios o con el hermano. Y si esa persona no está y hemos cometido un fallo con ellos, o con él, o con ella, que nos reconciliemos, que tengamos esa oportunidad luego de salir de aquí y ponernos a cuentas con los demás. La voluntad de Dios es que estemos a cuentas con todos, en lo que dependa de nosotros. Por eso, también en este tiempo, mientras que se reparte el pan y el vino, damos oportunidad a las personas para que si tienen algo para compartir, si quieren compartir algo con la iglesia, en este tiempo, mientras que se reparte el pan y el vino, si tienen algo que compartir, esta es la oportunidad para hacerlo. ¿Alguien quiere compartir algo? Pero antes yo le voy a pedir a Montaña que pase por aquí y a Ana Ruth. Ellas van a orar por el pan y por el vino, símbolo del cuerpo y la sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Vale. ¿Sí? Ahí va. Montaña. Señor, en esta mañana te agradecemos la oportunidad que nos da de poder compartir, Señor, estos símbolos, Señor. Te doy gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre, porque tú no te bajaste de esa cruz, Señor, para perdonar nuestros pecados. Gracias porque estamos aquí por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por este sacrificio tan inmenso que tú hiciste por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Te seguimos dando gracias, Señor, por esa misericordia que has tenido para con nuestras vidas. Gracias porque sabías que no éramos capaces de soportar tanto dolor, Dios, y tú sí fuiste así, Padre. Gracias por esa sangre que derramaste, gracias por amarnos tanto, por hacerlo con hechos, Dios, y demostrarlo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mientras que las hermanas pasan a dar el pan, a repartir el pan y el vino, no lo tomen de momento, sino hasta que lo tengamos todo para que participemos a una. Ellas van a pasar por ahí y la hermana va a pasar por aquí. Buenos días a todos. ¿Prendió? ¿Se prendió? ¿Sí? ¿Está prendido? John, el micrófono. Hola, ahora sí. Buenos días a todos. De verdad que para mí es un placer tener esta oportunidad que han dado aquí, que salgamos a hablar. Me reí allí atrás porque de verdad que las cosas inexplicables para nosotros como seres humanos, para Dios son explicables. Yo quería compartir el mes pasado, pero por problemas de tiempo no dijeron nada, entonces me quedé sin compartir. Y yo quiero compartir hoy con ustedes, me río porque casi todo lo que dijo el pastor Andrés es lo que yo les voy a compartir.
Yo quiero compartir con ustedes 1 de Pedro 5, del 6 a 8, que dice: humillaos pues bajo las poderosas manos de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una de las enfermedades más graves del mundo, sellado pues por la Organización de la Salud, dice que es el estrés grave, ¿no? La depresión, ¿qué nos lleva a la depresión? El estrés y la ansiedad, lo que habló el pastor. Esto no es una enfermedad de Dios, esto ha sido creado por el diablo. Sabemos que el enemigo siempre está dispuesto a acabar con nuestra vida e intentar ver de qué manera lo hace, ¿no? Aunque a veces el Señor quiera trabajar en nosotros con ciertas enfermedades para exaltarlo, para glorificarlo, para enseñarnos, para que aprendamos algo, esta enfermedad no la trae el Señor, no la deja el Señor, no viene de parte del Señor. Nosotros no fuimos creados para ser sometidos a este tipo de enfermedades. El problema de esta enfermedad es que es una enfermedad silenciosa. Te hace sentir oprimido, sofocado, cansado, decepcionado, triste, reprimido, humillado. Te hace sentir las ganas de no seguir adelante y, como decimos en Colombia, tirar la toalla. Por eso, cuando el enemigo pone esta ansiedad en nuestras vidas y nosotros entramos en su juego, ya cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Perdemos nuestras parejas, familias, trabajo, dinero. La ansiedad te hace sentir en peligro real o imaginario. Te hace enfermarte de algo que no tiene explicación, te manda al psicólogo. El psicólogo ve que tú no te recuperas y te manda al psiquiatra, y ya sí es grave. Te mandan medicación y te vuelves farmacodependiente. Necesitamos medicina para dormir y para todo. Lo digo porque yo lo viví. Yo no tuve depresión, pero sí me mandaban medicamentos porque yo soy muy activa, muy nerviosa, y cuando no me salían las cosas me ponía peor. Me mandaron ansiolíticos para dormir. Llegaba un momento que yo tenía que llevar a Iris a un lado y la llevaba a otro. La decisión la tomé yo, en tirar los depresivos por el váter. Y arrodillármele a Dios y pedirle que por Iris me ayudara. Yo soy una persona que no suelo contar mis cosas a nadie. Siempre voy sonriente, siempre voy alegre, porque yo le pido a Dios que todos vivamos en amor y paz, como dicen ciertas personas, pero a veces yo soy como el payaso, por fuera colores y por dentro blanco y negro. El problema es que ahora mismo, de un tiempo para acá, mi madre está con este problema y ahorita ella es farmacodependiente. Se toma 16 pastas, aparte del azúcar, la insulina para las piernas, para el asma, pero las que más ella no quiere dejar ahora mismo son los depresivos. Yo le hablo, le comenté de esto, le dije: mamá, en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y ella me dijo: mami, ella cree que esto lo dice la Biblia, pero son palabras urbanas. Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré. Y yo no voy a dejar de ir al psiquiatra, porque ese señor me da esas pastas que me hacen ponerme tranquila. Porque si no tiene las pastas, llora, que porque la llevan, que porque no la llevan, que porque yo la llamo, que porque no la llamo. Y de verdad que es difícil, porque no solo la persona sufre la enfermedad. Mis hermanas, que son las que están con ella, yo ayudo económicamente en mi casa. Nunca he dejado de faltarle la ayuda a mi madre, porque Dios me ha provisto y yo nunca me he acostado sin comer. Entonces no le dejo de dar. Pero ella no lo ve así. Ella está viendo cosas que no las tiene que ver, pero por eso mismo, porque está con la depresión, con la ansiedad. Y de verdad que
Yo por más que le hablo, ella no entiende que Dios es el que la va a ayudar, que ella tiene que buscar a Dios. En Colombia han pasado muchas cosas en las iglesias y mi mamá está reacia de ir a la iglesia. Ella dice que no, que ella no le hace falta congregarse, que a ella lo que le hacen falta esas pastas. Mamita, mándeme 300,000 pesos, que son lo que valen las pastas. Y yo intento a veces no mandarle, pero no porque no pueda, sino porque yo no quiero que ella consuma eso. Yo quiero que por favor, nosotros que conocemos a Dios, si conocemos personas que están así, o nosotros mismos, ayudarnos, ir a Él. Qué mejor refugio que Él, qué mejor padre, psicólogo, psiquiatra, médico que Él. Por favor, nosotros seamos conscientes que a veces nos ponemos ansiosos por tonterías, por cosas que son del mundo y que no nos las vamos a llevar para donde tenemos que de verdad buscar nuestro sitio, dejarle todas nuestras cargas al Señor. Yo esta semana tuve algo y no sabía qué hacer. Me puse a orar: Señor, tú sabes que mi decisión es estar con Iris. Y yo quería esa cosa, pero a la vez no, porque pienso en Iris, porque ella está conmigo en casa. Consulté una cosa, consulté otra, por un lado, por el otro. Y ya lo último, ayer que hice otra consulta, eso me certificó lo que Dios ya me había dicho. Y yo ya me estaba poniendo ansiosa sabiendo que yo conozco al Señor. Entonces, por favor, a todos, porque yo sé que cada uno aquí tiene su propia cruz, unos más pesadas que otros, unos más cortas, más largas. Busquemos del Señor, por favor. Y si conocemos a alguien, hablemosle del Señor. Aunque sea reacia como mi mamá, que mi mamá no quiere escuchar, no quiere nada. O sea, ella dice sí, 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 pero ella no, ella ya está dependiente, ella ya no suelta las pastas. Que Dios los bendiga y que de verdad la palabra de hoy, Dios sí tiene explicación para esto, porque Él se quiere exaltar en medio de nosotros. Y lo que dijo el pastor Andrés es todo cierto. Por favor, llevémoslo en nuestra mente cada día, cada vez, cada año, para cuando nos pase, aplicarla, por favor. Dios los bendiga. Ahora sí. Damos gracias a Dios por su palabra, por este tiempo y por la oportunidad que nos da de celebrar la Santa Cena. Dice la palabra de Dios que lo que yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos todos del pan, que es símbolo del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre. Gracias por entregarte por cada uno de nosotros. Dice también la palabra de Dios que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos todos del vino, que es símbolo de la sangre vertida en la cruz por el Señor, para el perdón de nuestro pecado. Gracias, Dios. Dice: y así pues, todas las veces que la comiereis y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo quiero que dos personas de manera breve agradezcan a Dios por la cruz, por el sacrificio de Jesús en favor nuestra. Gracias, Señor, porque puedo mirar esa cruz, Señor, y la veo vacía, Señor. Lo cual, Señor, me